Antes de que pienses de que soy un cabronazo y que defiendo todo el tema de la dictadura como tal y que soy ultraderechista o cualquier cosa de esta, te diría que te quedes en este vídeo hasta el final porque probablemente no es nada de lo que crees y estoy convencido de que lo que te voy a contar puede desafiar un poco tu sistema de creencia y que a partir de que veas este vídeo o que llegues al final del podcast te cambie bastante tu percepción sobre el concepto de dictadura que te traigo aquí y sobre todo porque es importantísimo que lo utilices en tu negocio si quieres ya no solamente vender como tal, sino que quieres pasar de vender simplemente a hacer que la gente te compre, hacer que la gente venga a ti. A ver, está claro que hoy día la idea que tenemos sobre la dictadura, por lo menos la gran mayoría de personas, pues es innegable, ¿no? Es la que es. Pero el problema que hay con la palabra dictador es el mismo problema que hay con la palabra dinero. Las usamos para definir a personas que tienen ciertos comportamientos, cierta personalidad, ideología, en lugar de utilizarlas simplemente como lo que son, palabras. De hecho, no sé si lo sabías, pero los dictadores durante mucho tiempo fueron personas muy respetadas en la sociedad. Y para demostrártelo, déjame contarte algo. ¿Sabías que en la antigua Roma había una persona que tenía mucho más poder y estatus y responsabilidad que el Senado e incluso que el propio emperador? ¿Sabías eso? Pues era la figura del dictador. Pero Roma también tuvo bastantes reyes durante mucho tiempo, ¿no? Pero en el 509 a.C. tuvieron o echaron a su último rey, digamos que lo mandaron al carajo porque ya no querían tener más reyes. A partir de ahí crearon la república. Al principio era todo guay porque digamos que había dos cónsules, ¿vale? En la república esos dos cónsules habían sido elegidos por el Senado democráticamente. Durante el mandato, digamos, los dos cónsules mandaban igual y para ponerse de acuerdo a la hora de tomar cualquier decisión, cualquier cosa que necesitaran, tenían que proponerlo al Senado y entre todos, pues, decidir, ¿vale? Eso funcionaba muy bien siempre que todo estuviera en orden y no hubiese problemas graves. El problema surgió cuando se dieron cuenta de que ante emergencias, situaciones de crisis, de guerras, etcétera, ese modelo de mandato no funcionaba, era ineficiente y era sobre todo muy lento. Necesitaban que en esas situaciones alguien pudiese tomar decisiones correctamente y las pudiera tomar rápido. Por eso los fundadores de la República tomaron una solución y fue crear la figura del dictador. Alguien que no era elegido, importante, lo nombraban desde el principio y que solamente tendría que actuar en momentos puntuales, momentos de emergencia, pero durante esos momentos de emergencia tenían poder ilimitado. Los dictadores mandaban mucho más que cualquier cónsul y que el emperador durante el tiempo en el que estuvieran operando, mandando, digamos que podían hacer, deshacer, podían matar a quien quisieran, es decir, no tenían absolutamente vía libre para todo. Y lo mejor para ello era que después de terminar su mandato no tenían ni siquiera que rendir cuenta ante nadie sobre las decisiones o los comportamientos que hubiese tenido que hacer. Por eso, entre el 501 y el 202 a.C., Roma tuvo la friolera de 85 dictaduras. ¿Por qué los dictadores, representando algo totalmente contrario, ¿no? a algo democrático y a la propia república que habían fundado, porque eran figuras tan respetadas en un modelo de gobierno opuesto? La solución es muy simple y aquí es donde esto se pone interesante. Eran tan respetadas y tan importantes porque ante situaciones de caos y de descontrol, la gente no busca la lógica y no busca tampoco lo que es mejor. Busca simplemente la solución más rápida. Y buscan a la persona que sea capaz de implementar esa solución y que sea capaz de decirles qué hacer. Es decir, que les quite el problema, que les quite el peso de encima. Y aquellos que tienen autoridad, que tienen capacidad para influir, que son inteligentes y también confían en sí mismos, pues son las personas que se ganan el máximo respeto y la obediencia. Pero no eligieron a los dictadores solamente por su autoridad y su capacidad de mando y de tomar decisiones en momentos difíciles y de mucha presión. Los decidieron, los nombraron
porque los dictadores actuaban buscando siempre lo mejor para su pueblo. Obviamente también el dictador podría utilizar su poder para el mal, ¿no? Como luego posteriormente en la historia hemos visto tantas y tantas veces, pero lo interesante de esto es que el origen de la figura del dictador, la esencia no era perjudicar al pueblo, no era simplemente que él buscara su propio beneficio, era tomar decisiones complicadas en momentos arriesgados, en momentos difíciles, y buscar lo mejor para su pueblo y tener la responsabilidad de decir, oye, tengo que ser consecuente con lo que decido. Y eso me lleva a pensar, y es la parte interesante de este tema, que adoptar esa figura de dictador es la parte más importante para un negocio, sobre todo cuando tiene una marca personal detrás. Más que nada porque influye en el resultado más importante del negocio, que son las ventas. Y aquí está lo que yo pienso al respecto. Para saber qué producto tienes que crear, tienes que ser democrático. Es decir, no puede ser la figura dictador de yo vendo lo que me da la gana, lo que yo pienso que es mejor, lo que yo pienso que la gente quiere. Para saber qué vender, tienes que ser democrático y preguntarle al mercado y sobre todo ver qué comportamiento tiene el mercado. El mercado te va a decir exactamente lo que tienes que crear, cómo lo tienes que crear y de qué manera exacta los quieren comprar. Entonces es lo más democrático que puede existir. Pero para conseguir vender, que este es el matiz importante. Una cosa es saber qué tienes que vender y otra cosa es cómo hago para conseguir vender. Y para esta segunda parte, para conseguir vender o que te lo compren, todo se reduce a lograr que los demás te hagan caso. Para abrir un email o un vídeo, para leer ese email o esa carta de venta o un anuncio, para rellenar un formulario, para dejarte un email o un número de teléfono o para ir a un negocio físico, para comprar, cualquier decisión que implique que la persona tenga que hacerte caso, ahí no puede ser democrático. Ahí tú tienes que ser la persona que guíe al cliente potencial y que le dé las directrices o que le ponga las miguitas de pan en el camino para que sepas por dónde tiene que ir. Esto obviamente sin manipular, porque no se trata de manipular en ningún caso, se trata simplemente de que tú tomes las riendas de esa conversación o de ese camino que tú le has abierto al cliente potencial y le muestres por qué eso que tú tienes es realmente la mejor opción, por qué tú lo has creado pensando en el bienestar de tu cliente, en su bienestar, que no lo has creado simplemente para ganar dinero, sino que lo has creado para solucionar su problema porque te estás preocupando genuinamente por él. Esa es la manera correcta de gestionar la parte de venta de un negocio y, en mi opinión, cada vez que he escrito mis textos, cada vez que mi comunicación la he llevado por esta vía, utilizando este enfoque de dictador que te he comentado aquí, ¿no? Me ha funcionado siempre muchísimo mejor, no solamente para las ventas en sí, sino por el feedback que he recibido de los clientes. Siempre he tenido muchos mejores clientes que me han pagado mejor, me han pagado más convencidos, más contentos. No he tenido nunca problema con ellos y han sido personas también mucho más comprometidas a utilizar la información que les he vendido, ¿vale? Y también eso me ha ayudado con los servicios, no solamente con los productos de formación, ¿no? Cuando he vendido de esta forma a clientes que necesitaban ayuda con los servicios, me he encontrado que también me han hecho mucho más caso, han respetado mis decisiones y me han dejado el espacio para yo trabajar y hacer las cosas que hay que hacer sin meterse en medio. Pero repito, esto es algo que tienes que cosechar continuamente, no es cuestión de que lo vas a utilizar en uno o dos emails o en un anuncio esporádicamente y de repente va a surtir efecto. En realidad esto es un modo de entender la venta, un modo de entender el marketing, que tienes que practicarlo, tienes que hacerlo tuyo, tienes que encontrarte tú a ti mismo en esa figura de dictador y ver cómo resuena con tus ideales, ver cómo resuena con tu manera de ver tu mercado, tu industria, con tus opiniones y sobre todo ver hasta qué punto puedes encontrar ese equilibrio con tu público. Pero sobre todo quédate con esta idea de que tú, en cuanto a la venta, tienes que ser la persona que decida a dónde tienes que llevar al cliente potencial, por dónde tienes que llevar la conversación, qué tipo de creencias son las que esa persona tiene que tener en su cabeza para que te pueda comprar.
qué tipo de objeciones les tienes que resolver, bla, 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 bla. Sin olvidar que para decidir el qué tienes que vender, siempre tienes que ser democrático y dejarle esa parte que te lo diga tu mercado. Así que espero que te haya resultado interesante este vídeo o este podcast. Dale like si ha parecido que mereció la pena para que, bueno, pues en YouTube o en la plataforma donde lo esté escuchando, pues me lo publicite a más gente, lo haga llegar a más gente, que siempre viene bien que esto crezca. Y sobre todo suscríbete si quieres seguir recibiendo contenidos de este tipo que te hagan pensar y que te hagan reflexionar sobre cómo estás haciendo marketing para potenciar muchas más tus ventas de una manera honesta y sin tener que recurrir a trucos extraños ni nada. Y bueno, si quieres ir un paso más allá y profundizar mucho más en estos temas que te estoy hablando, te sugiero, te aconsejo que te suscribas a mi newsletter. La tienes en la descripción o en el enlace, en el comentario fijado de abajo, ¿vale? Pero bueno, vas a la web ivanorange.com, te suscribes a la newsletter porque allí hablo todos los días de muchas más ideas sobre cómo potenciar las ventas por email, utilizando el copywriting, utilizando este tipo de conceptos de marketing del que muy poca gente habla, realmente muy poca gente conoce, diría yo. Y nada, espero que sigas disfrutando, que te siga siendo útil y que puedas vender mucho más de lo que estás vendiendo ahora. Nos vemos por allí, espero, y si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo por aquí. Un saludo.